Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Cada vez vengo y son más. Recuerdo cuando conocí la iglesia por primera vez, allá del otro lado del Camino de Cintura, una esquina, no había nadie. No de que no había nadie en la calle, me acuerdo. Uno decía, acá hay una iglesia. ¿Dónde está la iglesia? Y de pronto se escuchaba ahí un sonido, había una luz. Creo que el único lugar donde había gente en toda esa sección, ese sector, ¿se acuerdan, no? Tremendo, como el Señor les ha bendecido, la verdad que me da mucha alegría, me emociona mucho pensar en cómo Dios está obrando y las personas, los que creen en Él, se añaden a la iglesia, precioso. La verdad que un privilegio enorme poder compartir con ustedes. Les mando saludos de los ancianos en la iglesia de Lobos, de Jonathan Willoughby, Alejandro Pelufo. Ellos les envían cariños. También mi señora quería venir, pero estaba todavía un poquito enferma. Es gripe, quédense tranquilos, no es coronavirus, si no ni estaríamos acá, o me tendrían ahí adentro de pronto. El que tiene coronavirus va ahí, no hay problema. Acompáñame, hermano, con su Biblia a Santiago. Vamos a estudiar en esta tarde una pequeña porción de Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 19 al versículo 21. Es realmente necesario que todo lo que hacemos en la iglesia, que toda la liturgia, que todo el culto apunte de forma específica a la enseñanza de la palabra, a Dios hablándonos a nosotros. Y realmente tomamos este tiempo con mucha reverencia. Nos vestimos de una forma adecuada para la ocasión, oramos de una forma solemne, hacemos silencio meditando en lo que vamos a oír. Y está bien que hagamos todos estos actos externos porque nos preparan para escuchar la voz de Dios de una forma correcta externamente, pero internamente podemos hacerlo de la peor manera. Podemos parecer muy justos, podemos parecer muy religiosos, podemos hasta parecer cristianos sin serlo. Podemos parecer muy solemnes, muy celosos de la palabra de Dios, pero no tener una actitud correcta desde nuestro interior, de nuestro corazón, y es en eso en lo que se va a centrar Santiago en estos versículos. Santiago se centra de una forma particular en toda su carta en los aspectos externos de la fe, en que cuando una persona se convierte, cuando una persona realmente tiene una fe salvadora y conoció al Señor Jesús como su Salvador, su vida cambia y esos cambios se hacen evidentes de forma externa, pero Santiago nos enseña que esos cambios externos son consecuencias de algo interno, realmente, no es simple religiosidad. Y en cuanto a recibir la palabra de Dios, Santiago se va a centrar en la actitud apropiada que tiene que ver con nuestro interior, con su corazón y con mi corazón. Dice así la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. En ocasiones me ha pasado de tratar con hermanos de otras iglesias donde se practicaban muchas cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios enseña, y uno podría pensar, pero ¿acaso no
no tienen celo por la palabra de Dios, no les interesa lo que dice la palabra de Dios. Y realmente uno ve que ellos sí tienen la palabra de Dios, que sí leen la palabra de Dios, que sí conocen la palabra de Dios, que sí hay conocimiento. Y cuando uno pregunta, ¿pero por qué hacen ciertas cosas que son contrarias a lo que la palabra de Dios dice? Bueno, porque siempre lo hicimos de esa manera. Porque así como hacemos nosotros las cosas acá, esa es nuestra costumbre. Porque así es como lo enseña nuestro líder, nuestro pastor. Aunque está la palabra de Dios, aunque parece que hay mucha reverencia a la palabra de Dios, realmente pesa más la tradición, las voces de los líderes, que lo que la misma palabra de Dios enseña. Y esto fue similar en los días de Jeremías. El castigo era inminente sobre Judá. Ellos serían deportados a Babilonia. Y Dios manda a Jeremías a que les vaya a predicar el arrepentimiento, aunque ellos no se iban a arrepentir y serían llevados en cautiverio. Jeremías ministró al pueblo de Israel durante más de 40 años. Y en ese periodo de 40 años hubo un tiempo donde parecía como que iban a volverse a Dios realmente. Y no fue así, que fue durante el reinado de Josías. Durante el reinado de Josías llevó a cabo ciertas reformas que aparentemente parecía que Israel se había arrepentido, pero al poco tiempo dice que volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y uno ve cambios en los tiempos de Josías, pero esos cambios fueron externos, fueron aparentes. No habían cambiado en su corazón. Dios describe al pueblo de Judá por boca de Jeremías de la siguiente manera: tienen oídos, pero no oyen. Sus oídos son incircuncisos, no pueden escuchar. Y en reiteradas ocasiones Jeremías proclama: oíd la palabra de Jehová, oíd la palabra de este pacto, escuchad y oíd mi voz y cumplid mi palabra, oíd la voz de Jehová vuestro Dios. Esto se repite por más de 70 ocasiones. Ellos no eran sordos. Claro que ellos oían, no era que ellos no oían la palabra de Dios. El problema era que no se sometían, que no la obedecían. Y Dios los describe de la siguiente manera, les dice: no habéis oído. Ustedes no escucharon lo que yo dije. No oyeron mi voz. En Jeremías 11:8 dice: pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. En Jeremías 7:24 dice: no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. Recibían la voz de Dios, pero como una voz más, sin autoridad, sin necesidad de someterse, sin una disposición a arrepentirse. Muchas veces, esto es lo que pasa en el mundo evangélico, la predicación se transformó en una voz más, que compite con la cultura, con la psicología, con lo que van proclamando distintas filosofías. Y esto sucedía en las congregaciones a las que se dirige Santiago. Aunque había una vida religiosa en los destinatarios de la carta de Santiago, ellos no recibían la palabra de Dios de una forma correcta, con una actitud apropiada. Por eso en el versículo 21 les exhorta: recibid con mansedumbre la palabra implantada. Cuando la iglesia no recibe la palabra de Dios con una actitud apropiada desde su interior, el resultado es una vida cristiana religiosa, falsa, superficial. Y las personas a las que se dirige Santiago, en su mayoría eran judíos que se convirtieron al cristianismo. Santiago fue la primer carta que se escribió del Nuevo Testamento. En aquel entonces, lo que se leía en las iglesias era básicamente el Antiguo Testamento. Siendo la mayoría de ellos judíos, teniendo un origen religioso, era
era difícil para ellos pensar que ellos no estaban recibiendo la palabra de Dios, siendo que muchos de ellos eran hijos de Abraham. Sin embargo, las cosas que sucedían evidenciaba esto. En el capítulo 1 se nos dice que ellos sufrían pruebas, pero se entristecían, pecaban y culpaban a Dios. En el capítulo 2, esta congregación a la que se dirige discriminaban a las personas por causa de su situación económica. Entonces a los ricos le daban el mejor lugar, los mejores asientos, y a los más pobres los dejaban ahí al fondo. A pesar de que llevaban una vida cristiana superficial, muchos querían ser maestros, querían enseñar. Y se peleaban, esto generaba toda clase de peleas. Santiago describe estas peleas entre creyentes como guerras, pleitos. Cuando oraban, pedían de una forma pecaminosa porque lo que buscaban era la gratificación personal. Murmuraban unos de otros, hacían planes, hacían negocios y no tenían en cuenta a Dios. Y sin embargo, a pesar de todo esto, se creían religiosos. Usted puede estar familiarizado con la palabra de Dios, puede tenerla en sus manos, puede leerla todos los días, memorizarla, cantarla, repetirla. Y sin embargo, en los términos de Jeremías, no oírla, hacer oídos sordos. Cuando comienza el capítulo 1, Santiago enseña cómo reaccionar a las pruebas, luego enseña cómo reaccionar a las tentaciones y ahora nos va a enseñar cómo reaccionar a la palabra de Dios. Todo lo que se enseña esta porción, estos versículos, apunta al versículo 21. Comienza el versículo 19, que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos, que debemos desechar toda inmundicia y malicia, y todo eso apunta hacia el final, al versículo 21, que dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Debemos aprender a recibir la palabra de Dios con una actitud apropiada. En primer lugar, debemos recibir la palabra de Dios dispuestos a obedecer. El versículo 19 al 20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El punto que trata acá Santiago es que a raíz de que los hijos de Dios venimos a la vida eterna por medio del ministerio de la palabra de Dios, que nosotros vengamos a la salvación por medio del ministerio de la palabra de Dios, esto exige que recibamos la palabra de Dios con una disposición previa a obedecerla. Antes, previamente a venir acá, previamente a abrir las Escrituras, debemos decirnos a nosotros mismos, Señor, yo no sé lo que voy a escuchar hoy, no sé lo que voy a leer hoy en tu palabra. Quiero oír tu voz, no quiero hacerlo solamente para maravillarme, para sorprenderme del conocimiento de tu persona, sino que quiero hacerlo para obedecerte. Aunque lo que tú digas me duela, aunque lo que vea en tu palabra sea contrario a lo que yo pensaba. No podemos ni pensar en tocar este libro sin previamente pensar y meditar en que nos vamos a someter, que vamos a obedecer lo que este libro dice, porque es Dios mismo quien habla por medio de su palabra. Implícitamente, en las palabras de Santiago podemos ver que solo los creyentes podemos recibir la palabra de Dios con esta disposición previa a obedecerla. Comienza en el versículo 19 diciendo, por esto, mis amados hermanos. Cuando comienza diciendo por esto, significa que hay que prestar atención a lo que Santiago dijo anteriormente. En el versículo 18 dice que Él, Dios de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que está diciendo es que Dios nos trajo al conocimiento del Evangelio por medio de la palabra de Dios. Y esta realidad exige que obedezcamos la palabra de Dios. Los que han nacido por la palabra de Dios son quienes pueden y quienes deben recibir la palabra de Dios. Ser renacido por la palabra de verdad exige
que seamos dirigidos por la verdad de su palabra. Esto implica que aquellas personas que no conocen a Dios están incapacitados para someterse a la palabra de Dios, para obedecer la palabra de Dios. En reiteradas ocasiones Santiago se dirige a sus destinatarios como sus hermanos. En esta ocasión dice mis amados hermanos. Lo hace en 16 ocasiones durante toda la carta, y cada vez que Santiago hace esto va a dar un imperativo, va a enseñar algo que los creyentes tenemos que hacer. En este caso Santiago nos enseña cómo recibir la palabra de Dios. Y es porque los creyentes necesitamos aprender a tener una actitud correcta frente a la palabra de Dios. Una de las marcas distintivas del cristianismo a lo largo de toda la historia es que los creyentes verdaderos reciben la palabra de Dios y permanecen en ella a lo largo del tiempo. En Juan capítulo 8, no lo busque hermano, pero se narra una situación donde Jesús habla con un grupo de judíos, y el versículo 31 dice que estos judíos habían creído en Él. Ellos manifestaron alguna clase de fe. Pero lo que hacen a continuación, luego de este versículo 31, demuestra que la fe de ellos fue algo totalmente superficial. Ellos recibieron la palabra de Jesús de una forma totalmente religiosa, porque en el versículo 37 Jesús dice, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El versículo 43, no podéis escuchar mi palabra. Y la razón por la cual no podían escuchar su palabra lo dice en el versículo 44, cuando dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si usted aún no conoció al Señor, si usted aún no se rindió a Jesucristo como su único Salvador, usted no puede escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Usted está incapacitado. Usted tiene una naturaleza pecaminosa, tiene una inclinación hacia el pecado que le hace aborrecer a Dios. En cambio, los verdaderos creyentes tienen una disposición a escuchar la palabra de Dios, a permanecer en la palabra de Dios. El versículo 31 de este mismo capítulo dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el Señor concluye en el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Una marca distintiva de la iglesia primitiva, ahí en Hechos capítulo 2 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segunda Juan versículo 9 dice que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Aunque esta es una marca distintiva de un creyente, que los creyentes abrazamos la palabra de Dios, buscamos, tenemos este anhelo por la palabra de Dios. Sin embargo, necesitamos ser exhortados a recibir la palabra de Dios con ese mismo deseo, con ese mismo fervor que la recibimos en el día de nuestra salvación. Esto sucede en 1 Pedro 2.2 que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pablo le decía a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. El hecho de que Dios ha transformado nuestro corazón cuando nos trajo a la salvación y pone un deseo en nosotros por su palabra de Dios, eso no significa que no necesitamos ser exhortados a recibir la palabra de Dios con una actitud correcta. En la santificación es un proceso que no es de forma unilateral solamente nosotros, tampoco lo hace solamente Dios, sino que Dios obra en nuestra vida y nosotros tenemos que esforzarnos. En cambio, en la salvación lo hace todo Dios. Nosotros ahí sí no hacemos nada. Ahora, ya teniendo en cuenta que son solo los creyentes quienes reciben la palabra de Dios con esta disposición a la obediencia, Santiago los va a exhortar y lo hace de una forma muy pastoral. Él les dice, amados hermanos. Es como un recurso, ¿no? que usa Santiago como para ablandar el corazón antes de decir algo que de pronto a ellos no les va a gustar. Primero les recuerda que los ama, les recuerda que son sus hermanos. No es algo que lo hace de una forma fingida, sino que es algo verdadero. Es como cuando uno tiene que
castigar a sus hijos, ¿no? Y le dice, bueno, yo esto te lo digo, yo esto lo hago porque te amo, hijo. Yo te quiero recordar que te amo. Te va a doler lo que te voy a decir, pero es porque te amo. Y lo mismo hace Santiago con sus destinatarios. Imagínense que en el versículo 25 nos da evidencia de que algunos se creían religiosos. Imagínense para alguien que se cree religioso lo difícil que es que lo exhorten y que le corrijan porque no está recibiendo la palabra de Dios de la forma apropiada. Bueno, esto debió ser duro para algunos de ellos. Debió ser difícil. Dice en primer lugar, todo hombre sea pronto para oír. Todo. Está dirigiéndose a los creyentes, y el punto aquí de Santiago es que no hay creyentes que no deban tener una disposición para escuchar la palabra de Dios o para recibir la palabra de Dios con una actitud apropiada, de manera correcta. Todo el universo de creyentes debe recibir la palabra de Dios con una predisposición previa a someterse, a obedecerla. ¿Y cómo podemos escuchar la palabra de Dios? Con obediencia. Bueno, hay 3 mandatos. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. La expresión pronto para oír, la Nueva Versión Internacional lo traduce como listo para escuchar, rápido, veloz, bien predispuestos para oír. ¿Cómo ser pronto para oír? Bueno, el siguiente contraste nos explica cómo ser prontos para oír, porque dice tardo para hablar. Usted no puede oír si usted está hablando, ¿no? No hay forma. Es como que Santiago dijera, bueno, silencio, ya no hable más, escuchá. El contexto tiene que ver con hablar la palabra de Dios, con enseñar a otros las Escrituras. Algunos de los destinatarios de Santiago tenían como un deseo incorrecto, inapropiado, por enseñar la palabra de Dios, por ser maestros, para tener ese reconocimiento de ser un rabí, de ser un maestro. Ellos estaban hablando, enseñando a otros, cuando en realidad lo que necesitaban era oír, era aprender. Todos los creyentes no tenemos como esa necesidad, ese deseo de compartir con otros, de hablar con otros, de ministrar a otros. Es algo que debemos hacer. Está bien que nos debemos enseñar unos a otros, nos debemos exhortar unos a otros. Pero hermano, todo eso debe ser consecuencia de que usted ha sido instruido, de que usted primero ha aprendido, de que usted primero ha escuchado de la palabra de Dios. Usted no puede enseñar a otros lo que usted no sabe, lo que usted no conoce. Algo que es muy peligroso en una iglesia, sobre todo a la hora de delegar ministerios que tienen que ver con la enseñanza, es que las personas que ministran, antes de ser un maestro, que sobre todas las cosas sean alumnos, sean personas que aprenden, que oyen, que escuchan, que sean oidores de la palabra. Cuando Pablo manda a Timoteo a seleccionar ancianos, son todos requisitos que tienen que ver con la piedad de la persona que va a ocupar el cargo de liderazgo, y solamente hay una habilidad, dice que debe ser apto para enseñar, y más adelante dice no un neófito, no alguien nuevo en la fe. ¿Por qué no alguien nuevo en la fe? Porque alguien nuevo en la fe, ¿qué va a tener para enseñar? Necesita que haber aprendido, necesita que haya pasado el tiempo, donde haya sido instruido, donde conozca la verdad de Dios, donde haya sido enseñado, donde se haya transformado en un oidor de la palabra de Dios. La enseñanza representa un peligro para el orgullo. Un recién convertido es más susceptible al peligro del orgullo. Por eso dicen, no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
Y esto era un peligro muy real aquí en Santiago, a causa de lo que se nos enseña en el capítulo 4, que muchos querían enseñar. Y Santiago les dice, Dios resiste a los soberbios. No sé si a usted le pasa, pero yo creo que a todos nos pasa, sobre todo a los padres, de hablar con nuestros hijos, que los queremos instruir y nos empiezan a explicar cómo son las cosas en realidad. Aunque en realidad no fue así, que en realidad esa no fue su intención, que en realidad lo que quiso hacer fue otra cosa. Y llega un momento que los padres le decimos, bueno, cállate, bueno, basta, no hables más. Yo soy tu papá, yo sé cómo son las cosas, no necesito que vos me lo expliques, y yo te voy a decir cómo fue esto, qué fue lo que sucedió, cuál va a ser tu disciplina y qué es lo que vos tenías que hacer. O parece que a veces nosotros necesitamos lo mismo, ¿no? Que de pronto venga algún hermano maduro en la fe y nos diga, bueno, escuchá lo que dice la palabra de Dios, sometete a lo que dice la palabra de Dios, lo que estás haciendo no honra a Dios, no glorifica a Dios. Y puede que nos enojemos un poco, como niños, somos como niños. Leía el hermano cuando se dirigió a la alabanza de Eclesiastés 5:1, que dice, cuando fueres a la casa de Dios, oraba, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. En el contexto que usted debe transformarse como creyente en un oidor de la palabra de Dios, no es en Facebook, en YouTube, por internet, sino que es en su iglesia local. Yo, hermano, a mí me gusta, yo escucho videos en YouTube, me encanta escuchar a ciertos predicadores en YouTube, pero me duele enormemente cuando alguien dice, no, mi pastor es John MacArthur, o mi pastor es Paul Washer. Me duele muchísimo. John MacArthur no puede ser tu pastor, ni Paul Washer. ¿Cómo te van a disciplinar? ¿Cómo te van a corregir? ¿Cómo lo van a hacer? Aparte, es una fantasía, ¿no? Porque es el conocimiento que tenemos de las personas por las redes sociales. Nos hacemos una imagen de alguien solo por lo que enseña, porque no sabemos. De pronto capaz que estamos en sus iglesias y decimos, no, la verdad que me quedo en San Justo. No era lo que yo pensaba. Porque construimos una fantasía de algo que realmente no es. Necesitamos transformarnos en oidores de la palabra en nuestra iglesia, bajo el ministerio de nuestros pastores, de nuestros ancianos, de otros hermanos. Ellos sí te conocen, ellos sí te pueden corregir, te pueden exhortar, pueden decirte cosas de forma correcta, cosas bíblicas que te van a herir, que te van a doler por tu orgullo, por tu pecado. Que claro, en los videitos de YouTube eso no sucede. Por eso es que las Escrituras nos dicen que debemos reconocer a los que nos presiden en el Señor, obedecer a nuestros pastores y sujetarnos a ellos. Luego Santiago nos dice que aquella persona que escucha la palabra de Dios dispuesto a obedecer también debe ser tardo para irarse. ¿Cómo es esto de tardo para irarse? Usted no se enoja a propósito. La realidad es que la ira es una pasión muy fuerte. Es prácticamente un acto involuntario, ¿no? Se presenta una situación que a usted le desagrada y ya su cara se deforma. Ya está indignado, ya le arruinaron el día. Es algo que uno no lo puede controlar. Y la palabra hay una palabra griega que describe esta ira así como repentina, como impulsiva,
que es la palabra griega tumos, pero esa no es la palabra que usa Santiago aquí, sino que Santiago usa otra palabra griega, que es una palabra griega que describe no una explosión de ira interna o momentánea, sino algo como más premeditado. Ese enojo que lo vamos cocinando dentro nuestro, así despacito, a fuego lento, que vos decís, mirá lo que dijo, qué bronca, mirá que... Somos todos iguales, ¿no? Y como que nos vamos ahí como manejando, otra vez hizo lo mismo. Y te saludas, todo bien, todo bien. Toma. Dios le bendiga. Esta palabra describe una situación duradera, algo que de pronto no se puede percibir externamente, sino que es algo interno, un enojo interno. Bueno, usted sabe, ¿no? Todos, de alguna forma, en menor o mayor medida, luchamos con el enojo. Santiago no está hablando acá de tardos para irarse en cuanto... Bueno, es algo, siempre usamos este versículo para hablar cuando alguien se enoja con otro, no, debemos ser tardos para irarnos, no tiene nada que ver. Porque este pasaje, Santiago no está diciendo que debemos ser tardos para irarnos con otros, que está bien, debemos ser tardos para irarnos, pero eso no es lo que dice acá Santiago. Está hablando de airarnos con Dios, enojarnos con Dios. Este pasaje podría describir a alguien que es confrontado con la verdad de Dios, que es confrontado con lo que dice su palabra y sus conceptos son equivocados, no están alineados con la palabra de Dios. Y en vez de arrepentirse y abrazar lo que dice la palabra de Dios, se enoja de que lo corrijan, de que se lo marquen. Cuando alguien es confrontado por cómo lidera su matrimonio, cómo cría a sus hijos, cómo desarrolla sus negocios, cómo hace sus estudios, porque hay algo que está haciendo que no es conforme a la palabra de Dios, y se enoja. Ya está, no me lo digas más, yo ya sé. Pero yo siempre lo hice de esta forma y me funcionó. Yo sé que es duro cuando por muchos años creímos que las cosas eran de tal o cual manera y de pronto alguien nos confronta con la palabra y nos muestra que estábamos equivocados y no queremos como soltar ahí que todo lo que hicimos anteriormente estaba mal. Ese es nuestro orgullo que está agonizando. Y en lugar de enojarnos, lo que debemos hacer es rendirnos. Rendirnos a Dios. En sumisión, en obediencia. Enojarnos contra Dios no produce nada bueno. No va a haber nada de provecho en su vida. Por eso es que el versículo 20 dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La idea es que airarnos en contra de la verdad de Dios no logra esa clase de vida que es agradable a Dios. No logra una conducta justa, no produce santidad, no produce crecimiento espiritual. Me gusta cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Dice, la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Dios está tan identificado con su palabra que cuando nos enojamos o nos airamos o resistimos lo que la palabra de Dios dice, estamos resistiendo a Dios mismo. ¿Cómo piensa que le va a ir luchando usted contra Dios? ¿Cuál piensa que va a ser el resultado de eso? No hay nada bueno. Cuando venimos a recibir la palabra de Dios, debemos tener una disposición previa, antes de llegar aquí, a obedecer lo que Dios dice, a escuchar, a aprender, a no poner resistencia mental, a despojarnos de todos aquellos conceptos previos que de pronto son contrarios a lo que la palabra de Dios dice. Como un ejemplo, en los versículos anteriores al texto que estamos tratando,
Ellos, los destinatarios de Santiago, pensaban que las tentaciones venían de parte de Dios, que de Dios podía venir cosas perjudiciales para sus vidas. Y Santiago les enseña que eso no es así, que de Dios viene toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Que ellos estaban equivocados en su modo de pensar. Y ellos lo que debían hacer es abandonar todas esas tradiciones que tenían por las cuales creían esto y abrazar la enseñanza correcta, abrazar la verdad de Dios. Debemos tener a priori una disposición a obedecer la palabra de Dios. En segundo lugar, para recibir la palabra de Dios de una forma correcta, con una actitud apropiada, debemos recibir la palabra de Dios en la búsqueda de la pureza, previamente, antes de escuchar la instrucción de Dios. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, versículo 21, el comienzo, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esta frase, por lo cual, es algo que se llama una conjunción lógica. Significa que lo que sigue es una conclusión lógica de lo que Santiago dijo anteriormente. Si debemos recibir la palabra de Dios, dispuestos a obedecer, es claro que debemos desechar en nuestra vida todo aquello que es contrario, que ya sabemos que es contrario a la palabra de Dios, que vamos a estar dispuestos a obedecer. Para que Dios produzca su justicia en nosotros por medio de su palabra, nosotros debemos desechar todo pecado que es contrario a su justicia. Esta palabra, desechando, está conectada con lo que dice más adelante, que debemos recibir la palabra implantada, pero antes de recibir tenemos que tener esta disposición previa, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La palabra desechando literalmente significa poner afuera. Nos puede ayudar para comprender mejor esta palabra en Efesios capítulo 4, cuando dice en el versículo 22, despojados del viejo hombre, y luego está el antónimo de despojando, desechando, que dice vestíos del nuevo hombre. Pablo usa esta palabra de forma metafórica para hablar de abandonar el pecado como quitarnos, ¿no? Quitarnos una campera y sacarla de nuestra vida, que ya no forma más parte de nuestra vida. En el versículo 25 de Efesios capítulo 4 vuelve a usar esta palabra y dice, desechando mentira, hablad verdad. De la misma forma que usted no puede hablar verdad si no deja de hablar mentira, porque es algo totalmente incompatible, usted no puede recibir la palabra de Dios con una disposición a obedecerla si primero no desecha aquellas cosas que hay en su vida que usted ya sabe que son pecado. Es el mismo concepto que se halla en 1 Pedro capítulo 2. El versículo 2 siempre lo recordamos, que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Pero el versículo 1 dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y luego, desead como niños recién nacidos. El mismo concepto, por ejemplo, en el escritor de Hebreos 12, cuando dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Y qué es lo que debemos desechar? Dice, toda inmundicia significa suciedad, mugre. Y se utiliza esta palabra de una forma metafórica para hablar de la impureza moral. Dice, abundancia de malicia, maldad, perversidad. Describe acciones pecaminosas, pecado que cometemos adrede, a propósito, deliberadamente, no es algo accidental. Aquellas cosas que usted hace y ya sabe que Dios las condena. Usted la debe desechar antes de escuchar la palabra de Dios. El pastor John MacArthur dice lo siguiente: la idea es confesar, arrepentirse y eliminar todo vestigio de maldad que corrompe nuestra vida, disminuyen el hambre por la palabra de Dios y oscurecen nuestra comprensión.
El comentarista Simon Kistemaker dice lo siguiente: hace falta una limpieza espiritual para que la palabra de Dios, ya sea en forma escrita o hablada, pueda entrar en la vida de las personas. Usted sabe que las Escrituras obran en nuestra vida produciendo aquella vida que a Dios le agrada, nos santifica la palabra de Dios. Ustedes recuerdan en Juan 17:17 el Señor ora y dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dios nos santifica de manera práctica por medio del ministerio de su palabra. Pero al mismo tiempo, aunque su palabra produce santidad en nuestras vidas, nosotros debemos tener una disposición, para que esto suceda debemos nosotros tener una disposición previa a abandonar aquellas cosas que ya sabemos que son pecado, que ya sabemos que la palabra de Dios rechaza. Entonces, nos despojamos de toda idea que es contraria a la palabra de Dios, nos despojamos luego de toda acción que es contraria a la palabra de Dios, y ahí sí venimos delante de Dios para escuchar la voz de Dios. Dios, ¿qué tenés? Ahora sí, Dios. ¿Qué tenés para decirme? Porque venir abrazando el pecado, eso produce dureza solamente en nuestro corazón. ¿Qué vamos a escuchar de Dios? ¿Qué vamos a recibir de Dios? Si no queremos soltar el pecado en nuestra vida, nada. Nada. Por eso es necesario tener esta actitud previa. En último lugar, para recibir la palabra de Dios a una actitud apropiada, debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Al final del versículo 21 dice: recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir es aceptar de manera abierta, aceptar de buena gana, sin imposición. Esto es algo que no se puede hacer por la fuerza. Así como nosotros queremos que nuestros hijos acepten nuestra corrección, ¿no? Por la fuerza. Obedecé, nene, le decimos. A veces los pastores quisiéramos así, que funciona, pero no funciona así. Debe ser algo de forma voluntaria, sin ninguna coerción. La palabra mansedumbre, algunas versiones la traducen como humildad, pero a veces se hace un poco complicado poder comprender esta palabra, porque solemos relacionar la humildad con la debilidad, ¿no? Cuando alguien es medio debilucho, decimos, bueno, es humilde. Y ese no es el concepto. Alguien puede no defenderse de los ataques de otros y no hacerlo porque es débil. Y nosotros podemos mirar la situación desde afuera y decir, mirá qué manso que es. Otro, yo le encajaría una piña si me hacen eso. Decimos, pero mirá qué manso que es. Y no, la realidad es que es un cobarde. Y no es humilde. ¿Ven? Podemos. No le encaja una piña a nadie, ¿eh? Pero son cosas que uno escucha, ¿no? Y podemos confundir la cobardía con humildad. Yo digo que la cobardía se disfraza de falsa humildad, o la falta de carácter, o la falta de convicciones, ¿no? Alguien que no defiende, no lucha por la verdad cuando es necesario, por aquellas verdades que son centrales, y parece humilde, pero eso no es humildad. El Señor Jesucristo es descrito como manso, alguien que tenía mansedumbre, en Mateo 11:29, y sin embargo, Él no era débil, tenía todo el poder, podía repeler todo ataque así, con el poder de su palabra.
Algunos también han definido esta palabra como poder bajo control. No sé si lo han escuchado. Yo creo que esta es la explicación más popular que yo he escuchado, por lo menos. Que ser manso es alguien que tiene el poder, pero lo tiene como bajo control. O sea que usted es agredido, en esta situación hipotética, planteamos, usted es agredido y usted tiene todo el poder para repeler ese ataque, esa agresión, y usted no lo hace. Pero puede ser que usted no lo haga no porque porque sea manso, sino porque tiene dominio propio, porque se está controlando. Usted por dentro ya lo agarró del cogote, lo golpeó, hizo de todo. Pero por fuera alguien lo ve y dice, qué manso que es. ¿Y eso es mansedumbre? Alguien que tiene el poder bajo control, alguien que por dentro lo está matando a la otra persona pero no lo hace. Eso no es mansedumbre. Interiormente se puede como desatar una furia dentro nuestro. La palabra mansedumbre no solamente representa una disposición externa, sino que también tiene que ver con algo interno. Recuerde que Santiago está hablando de las actitudes apropiadas para recibir la palabra en nuestro corazón. Son las actitudes internas. Es que usted no repele ese ataque o no se defiende, no porque le falte carácter, no porque es un ataque donde usted no necesita repelerlo, no hay ninguna verdad en juego. No lo hace que no lo repele por cobardía, sino porque va a honrar a Dios y adentro de usted está bien, usted está tranquilo. Y después le piden perdón por ese ataque y tranquilo, yo ya te perdoné, estaba todo bien. Y si no te piden perdón, está perdonado. Porque no hay esa lucha, esa furia interna. Es una palabra que está muy relacionada con la humildad. Por ejemplo, en Efesios 4:12 nos dice que debemos conducirnos en humildad y mansedumbre, van acompañadas. En Colosenses 3:12 dice que debemos vestirnos de humildad y de mansedumbre. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Recuerde, hermano, que esto no tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros, y aquí es el tema, sino que tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios. Es recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad. Vine, el comentario de palabras Vine dice lo siguiente sobre esta palabra. Consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes, tampoco se trata de una disposición natural, más bien es una obra efectuada en el alma y se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos con nosotros como buenos y por ello sin discutirlos ni resistirlos. Los mansos no luchan contra Dios, ni se enfrentan ni contienden con Él. En el mundo griego esta palabra se utiliza como se usa hoy en día en relación a los animales. Cuando se domó un caballo, ¿cómo se dice que ese caballo es? Que es manso. Es manso. No sé si a usted le tocó montar a un caballo mañoso, pero es horrible. Yo me acuerdo una vuelta, un caballo de alquiler que había ido a Merlo de vacaciones en San Luis y habían esos caballos de alquiler y me llevó a pasear por todos lados el caballo. Yo no fui a ningún lado. Y yo no sabía, digo, ¿cuándo va a terminar esto? Porque me llevó, hasta que yo sabía, dije, seguro este va a ir hasta el establo donde termina todo. Me hizo todo el recorrido el caballo y me llevó, bueno, listo. Me bajé. ¿La pasaste bien, Ibe? No sentí que monté caballo, sentí que me llevaron como si me hubiera llevado a alguien a pasear. Pero cuando un caballo es manso, usted a donde usted va, quiere, va. No resiste, uno le indica y es un placer así, ¿eh? Así debemos ser nosotros para con Dios, ¿no?
que lo que Dios nos indica por medio de su palabra, no ponemos ninguna resistencia, ¿no? Es claro cuando son aquellas cosas que son pecaminosas y bochornosas, es muy claro. Pero cuando son cosas que tienen que ver con las costumbres, con cómo hacemos las cosas, ahí me parece que es como más difícil, ¿no? Y nosotros deberíamos ser así como un caballo manso. Esto estaba mal. No, listo, no lo hago más. Ya está. Hago lo que Dios quiere. Quiero agradarle a Él. El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Él dijo, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Así, eso es una persona mansa. Alguien que dice, no yo, Señor, lo que tú quieras, Señor. Lo que tú digas, lo que tú indiques. Ya no quiero hacer más lo que yo quiero. Hago lo que yo quiero y así estoy. Si usted presta atención a todo este desarrollo que plantea Santiago, no hay forma de que la obediencia, porque sí, claro, los creyentes debemos obedecer lo que Dios manda, pero no hay forma de que esa obediencia sea como algo forzoso o algo religioso o algo artificial, porque el requerir de mansedumbre tiene que ser algo voluntario, algo natural, una disposición previa a nuestro corazón. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra implantada aparece solo aquí en todo el Nuevo Testamento y significa sembrar una semilla en tierra. Es el acto de sembrar una semilla, implantar. Lo que está diciendo Santiago es que Dios plantó su palabra en nosotros sus hijos. Usted recuerda allá en Mateo 13 la parábola del sembrador. La semilla que cayó en buena tierra y dio su fruto. En el momento en que fuimos salvos, bueno, Dios plantó su palabra en nuestro corazón. Vinimos a la salvación por medio de la obra del Señor Jesucristo. Es claro que hablar de la palabra implantada es una referencia al Evangelio. ¿Y cómo podemos recibir algo que ya fue plantado? Si ya fue plantado en nuestro corazón, si ya está implantada esta palabra, entonces ¿cómo la podemos recibir? ¿Qué necesidad tenemos de recibirlo? La verdad que presenta Santiago es que el Evangelio no es algo que forma parte solamente del pasado del creyente, el día que el creyente abrazó al Señor Jesucristo, sino que continúa durante toda la vida en este mundo. El Evangelio no solamente nos dirige a nuestro destino eterno en el cielo, sino que dirige nuestra conducta cada día para el día de la salvación. Por eso dice, la cual puede salvar vuestras almas. Y esto puede generarnos alguna inquietud, debería generarnos alguna inquietud. ¿Cómo es esto de que la palabra puede salva nuestras almas? ¿No es que ya somos salvos? ¿Tenemos que hacer algo para ser salvos? ¿No somos salvos desde el momento de nuestra conversión? No, claramente que sí. En Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. No dice que quizás nos haga nacer o que ya nacimos, ya nos hizo nacer. Es claro que Santiago no puede estar contradiciéndose en un par de versículos anteriores y decir que aún no somos salvos o que la salvación es una posibilidad para los creyentes. Sino que Santiago lo que hace aquí es pensar en términos finales. Santiago está hablando de la consumación futura de la salvación. Aquel momento en futuro, usted ya es salvo, pero usted no está en el cielo en este momento disfrutando
de la presencia del Señor. Posicionalmente sí lo está, pero ahora no, quisiéramos. Necesita que pase el tiempo, pero si pasa el tiempo, eso va a suceder. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13 dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Lo que se refiere nuevamente es este concepto de pensar en la salvación en términos finales, aquel momento en el futuro, en la gloria celestial. Y la mejor manera para que vivamos nuestras vidas aquí, en este peregrinaje, hasta aquel día final, es que recibamos la palabra de Dios con una actitud apropiada, con una disposición previa a obedecer, dispuestos a aprender, con humildad, con mansedumbre, dispuestos a someternos a ella. Y todo esto Santiago lo presenta como una realidad de la salvación. Si Dios, por medio de su palabra, nos trae a la salvación, nos trae a la vida eterna, todo por medio de su palabra, nos trae todos los beneficios que la salvación conlleva, ¿cómo no vamos a recibir la palabra de Dios con mansedumbre? ¿Cómo no vamos a recibir la palabra de Dios con una actitud correcta? ¿Cómo no vamos a tener una disposición previa a someternos, a aprender de ella? ¿Cómo nos vamos a resistir la palabra de Dios? Hermanos, que Dios nos dé esa sensibilidad para no endurecernos y no acostumbrarnos a tener la palabra de Dios. Que cuando se abre la palabra de Dios no sea solamente un libro más, sino que entendamos la realidad que Dios habla por medio de su palabra, que es Dios mismo a quien estamos escuchando, nuestro Creador, el Rey del universo. Y cuando pensamos en todo eso previamente a escuchar la palabra de Dios, ¿cómo no rendirnos? ¿Cómo no someternos? ¿Cómo no pensar en soltar tal o cual pecado que hay en nuestra vida? Que Dios nos dé esta sensibilidad, que Dios nos dé la gracia para recibir la palabra de Dios con esta actitud. Oremos. Nuestro